Con resolución de Superintendencia 042-2021, modificaron la vigencia de la resolución de Superintendencia 193-2020 y su anexo 2. ¿A qué corresponde esto? Eh, esta disposición entraba en vigencia el 1 de septiembre de 2021, que modificaba ciertos artículos y respecto al registro de ventas y el ingreso del anexo 2 de la estructura de los comprobantes electrónicos. Esto inicialmente debería haberse ya iniciado en abril, pero fue eh, modificado para hacer recién el 1 de este mes de septiembre emitirse los comprobantes electrónicos, facturas y recibo por honorarios con ciertos requisitos que vamos a recordar con la disposición en el cual se decretó de urgencia, que es el 013-2020. Este decreto de urgencia se dictó con la finalidad de emitir facturas y recibos de honorarios electrónicos que se originarían con las transacciones al crédito. Es decir, que si se emitiesen facturas o recibos por honorarios al crédito, debería mencionarse en ella los conceptos del plazo y el importe de cada uno de ellos. Y si fuese el caso que fuera al contado, también debería indicar el comprobante que se está emitiendo al contado. ¿Cuál es el propósito de esta disposición de urgencia, o para cuál era el propósito de estos comprobantes que sean emitidos con esa ordenanza? Es establecer, se dio para establecer medidas de promoción para el acceso al financiamiento a través de comprobantes electrónicos, es decir, facturas y recibo por honorarios, donde era claro que toda venta al crédito deberá ser acordado por el adquiriente y el proveedor, sea por bienes o por servicios. Significaba que cuando se emita un comprobante al crédito, tanto el adquiriente como el proveedor deberían ponerse de acuerdo en cuanto a las fechas de cancelación y el importe correspondiente que debería estar indicado en el comprobante emitido. Esto quiere decir que a partir del 1 de septiembre de este año, todos los contribuyentes deberán consignar en la fecha de emisión dos requisitos, que es el plazo de pago acordado y el monto neto pendiente de pago. ¿No? Acá está, ¿no? Tenemos en el artículo 6 datos adicionales a la factura y al recibo por honorario y registros de la fecha efectiva. Ahora, si no cumple el adquiriente el plazo acordado de fecha de pagos, el proveedor deberá registrar en la plataforma del Ministerio de la Producción. Y el Ministerio de la Producción es la que establece los procedimientos a cumplir, y la SUNAT informará o proporcionará la información que el Ministerio requiera de acuerdo a ambas instituciones que celebre, ¿no? Entonces, es decir, que el Ministerio de Producción y SUNAT celebran
la forma y en el cual se va a tener que comunicar los plazos si han cumplido o si los ciertos requisitos se han cumplido para que el filtro que es SUNAT llegue al Ministerio de la Producción. Dentro de esta, lo que se estableció dentro de esta norma, indica que el adquiriente por única vez, al momento que se emita el compromiso del crédito por plazos, por única vez tiene un plazo de 8 días para dar conformidad si está de acuerdo al comprobante que se va a poner a disposición de SUNAT. Si no está de acuerdo, tendrá que comunicar al adquiriente para que pueda en ese plazo mostrar su disconformidad y ver la forma como se pueda esto modificar. Ahora, ¿qué pasa si al último día del octavo día, el último día, se comunica? En ese caso tiene 2 días más. Si muestra su disconformidad, tendrá 2 días más de plazo. ¿No? En caso de existir acuerdo entre las partes respecto a la fecha de pago, monto pendiente de pago o reclamo por vicios ocultos o defectos del bien o servicio, menciona posterior a la fecha de la conformidad expresa registrada en la SUNAT o que ésta se haya obtenido de forma presunta. Ahora, ¿cuáles son las causales de disconformidad? O sea, ¿por qué no estaría de acuerdo una de las partes? Entonces, cuando el plazo de pago acordado no se cumple, cuando el monto neto pendiente de pago también no está de acuerdo, o cuando se haya reclamado respecto de los bienes adquiridos o servicios prestados de corresponder, que puede suceder que cuando se haya adquirido el bien haya llegado en malas condiciones, se puede observar que el bien debería o tendría que ser cambiado. Hay una observación que no ha llegado como correspondería. En cuanto al servicio, el servicio que no ha quedado conforme a lo que se pidió. Entonces, si no cumple ese requisito, ese es causal de que está no de acuerdo o disconformidad al proceso para poder emitir el comprobante electrónico, que son, en este caso, la factura o lo que correspondería también recibo por honorarios. Ahora, ¿qué sucede si es que no se cumple con la de emitir el comprobante electrónico con la fecha o mencionar en el comprobante electrónico tanto la factura y el recibo por honorarios que es al contado o al crédito con su fecha de vencimiento? Menciona que en las operaciones que se emitan comprobantes de pago electrónico denominados facturas comerciales, los contribuyentes pueden ejercer el derecho al crédito fiscal o saldo a favor del exportador. Y menciona acá los artículos que corresponden a la ley del impuesto general a las ventas que vinculan a esta mención respecto al crédito fiscal y al saldo al exportador. Entonces ya lo está mencionando en la parte final, donde menciona a la que se refiere el artículo 6 del presente decreto supremo o el siguiente decreto de urgencia. Y ese artículo 6, ¿cuál es lo que mencionamos? Vamos a ver lo que mencionamos. El artículo 6, datos adicionales a la factura y el recibo por honorarios. ¿Y cuáles son? Plazos de pago acordado y monto neto pendiente de pago. Eso quiere decir entonces que si yo no estoy cumpliendo estos requisitos a partir del 1 de septiembre, tendría estas contingencias respecto al crédito fiscal o para solicitar el saldo a favor del exportador. Entonces tendría que tener mucho cuidado y tener claro respecto a lo que tenemos que mencionar en el comprobante estos requisitos.
Entonces también menciona los plazos. Ahora, ¿qué pasa si no llegara a pagar o no se llegara el que se comprometió con las fechas, no llegara a pagar en las fechas indicadas? En el artículo 9 también ya detalla que en caso que la factura o recibo por honorario no fuese pagado en el plazo acordado, en este caso se requiere o se va a requerir la constitución en mora. Su importe no pagado genera intereses compensatorios y moratorios durante el periodo de mora a las tasas máximas del Banco Central de Reserva. De manera entonces que esto ya tiene la forma en el cual va a generar mora de intereses si se pasa la fecha indicada para poder determinar la forma en la cual se va a cobrar. Ahora, ¿qué sucede? Además de todo esto, si no se cumplen los plazos acordados, la SUNAT va a informar y va a remitir al Ministerio de Producción toda la información correspondiente a lo señalado en el punto 2. Y respecto al punto 2 del artículo 6 de la norma que menciona en este decreto de urgencia. Todo esto de las facturas es tanto los recibos por honorarios como la factura es para poder utilizar en inscribir en una institución de compensación y liquidación de valores de tal forma que esto pueda también utilizarlo comercialmente para obtener un crédito o llevarlo a entidades del sistema financieros, entre comillas, la posibilidad de un factoring, pero este medio lo están utilizando sobre todo para darle cierto empuje al sistema en el sistema financiero sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Esta era la finalidad en la cual se había creado este dispositivo y que regía a partir del 1 de septiembre de este mes. Ahora, en el sistema de la clave sol de SUNAT aún no se ha establecido todavía la forma como citar la fecha de vencimiento o determinar si es al contado. Pero podemos nosotros, mientras lo van estableciendo, podemos indicarlo en la parte de observaciones. Por ejemplo, en este ejemplo, en la parte de observaciones, colocar el vencimiento y los importes correspondientes hasta que establezcan en la plataforma donde colocarlo. No hay una forma, entonces por lo tanto estaríamos cumpliendo de esta manera el requisito que corresponde, obligándonos a partir de este 1 de septiembre. Si fuera contado, pondríamos en observaciones al contado. En el caso de honorarios, igual manera, en el caso de honorarios, igual pondríamos, si fuera en los vencimientos, pondríamos las fechas y el importe. Y el neto, ¿no?, a cobrar, que aparecería con la fecha de vencimiento. Lógicamente, tanto el recibo por honorarios como la factura tiene que tener el acuerdo tanto del adquiriente como del proveedor, tener un acuerdo conforme a las fechas y el vencimiento, con los plazos establecidos. En cuanto a comunicar posteriormente al Ministerio de la Producción, todo esto se está estableciendo, seguramente va a demorar, pero lo importante es cumplir con los requisitos que ya estamos obligados a partir del 1 de septiembre por el tema del crédito fiscal y la devolución que menciona en la norma del
en la norma del decreto de urgencia respecto a, en esta parte donde menciona que es requisito, que si no se cumple, como menciona en el artículo 6, entonces estaríamos teniendo una contingencia para posteriormente una fiscalización por el comprobante de no cumplir, entonces observar el tema del crédito fiscal o en todo caso al poder pedir la devolución del saldo a favor del exportador. Les dejo con esta imagen para poder tener mucho cuidado hasta que por el momento hoy la plataforma de SUNAT con la clave SOL no está aperturado para tener un campo abierto y colocar los datos que corresponden para esta solicitud. Los proveedores o en todo caso los contribuyentes que utilicen proveedores comprobantes electrónicos que puedan utilizar, ellos ya tienen la apertura y seguramente lo estarán manejando de esa manera.